Me encanta que les gusten mis videos, de verdad se los digo, Me pone súper feliz cuando los veo que participan y que quieren ser parte de todo esto, me pone re feliz. Pero hay veces que siento que ustedes me odian. Bueno, igual vos también les das la opción para elegir, ¿no? Nunca en la vida me imaginé que iba a estar haciendo esto en uno de mis videos. Pero después de ver algunas cosas bastante raras en este canal, tampoco es de extrañar que ustedes, seguidores y seguidoras de Ópera Salvaje, hayan elegido este tema en particular. El nombre de Barbie ya dice mucho por sí mismo. Es tal vez una de las marcas más conocidas y exitosas del mundo, y gracias a ese éxito dejó de ser solo una línea de juguetes para llevar su imagen a todo tipo de productos. Aún con el paso de los años, Barbie sigue muy presente y es un objeto de adoración tanto para niños como para adultos. Sí, hay hasta programas de televisión dedicados a algunos coleccionistas realmente extremos. La demostración de todo esto es que Barbie ha estado en todo. Además de las numerosísimas versiones de la muñeca, Barbie ha tenido sus propias películas, series animadas y hasta una revista. Y por supuesto también protagonizó varios videojuegos. Por eso hoy, en este nuevo video de Ópera Salvaje, nos proponemos analizar un puñado de videojuegos centrados en esta muñeca, y solo un puñado porque son demasiados juegos como para verlos todos en un mismo video. Bienvenidos a esta nueva edición de la sección... Esto no es joda, ¿viste? Como dije recién, hay infinidad de videojuegos de Barbie, en todas las consolas y de todos los tipos. Por una parte es lógico, se trata de un personaje sumamente reconocible y famoso. Pero por otro lado también hay que aceptar que hacer un videojuego de Barbie no es tan sencillo como parece, ya que estamos hablando de una muñeca. No nos referimos a, por ejemplo, un libro cuya trama puede adaptarse a diferentes medios, es simplemente una muñeca, y la única trama que puede llegar a tener es la que se invente quien juegue con ella. Así que además del inevitable desfile de rubies y burguesía, no se sabe qué es exactamente lo que habría de esperarse de juegos así. Y no me refiero solo a Barbie, ya que a cualquier otro juguete le pasaría lo mismo. Es algo así como hacer una película sobre las recordadas basuritas. Ah, cierto que ya hicieron una. Bueno, igual entienden a qué me refiero. Y no vean esa película. Nunca. Vamos a empezar con Barbie para la NES o Family Game. Este fue literalmente uno de los primeros videojuegos que se hicieron sobre la muñeca y salió a la venta en el año 1991. Lo primero que vemos es a esta Barbie bastante extraña en la primera pantalla. En la introducción se ve mucho mejor, así que no sé qué habrá fallado ahí. La cuestión con este juego es que Barbie está leyendo un libro sobre sirenas y se queda dormida, por lo que la trama ocurre dentro de sus sueños. Bueno, la verdad es que tampoco sé qué debería esperar de los sueños de Barbie, pero según este juego, ella sueña con una habitación, con un empapelado de pelotas de tenis en las que todos los objetos quieren verla muerta. Otra cosa que podría marcar es que Barbie puede lanzar algo que no se entiende muy bien qué es. ¿Es una pelota? Lo cierto es que no es un ataque, o sea, no nos sirve para defendernos de los enemigos, pero sí hace que ciertos animales reaccionen y nos den una mano. El perro que evita los ataques de las raquetas, el tucán que podemos montar para alcanzar lugares altos. No hay explicación en ningún momento de todo esto, así que evidentemente tenemos que descubrirlo por nuestra cuenta. Esta Barbie, por cierto, también se ve muy rara, con esa permanente bien ochentera y vestida como para ir al gimnasio. El control es simple, solo el lanzamiento de esa especie de pelota y el salto. Pero más allá de esto, este juego tiene uno de esos errores que me molestan un montón. En algunos momentos, Barbie tiene que saltar para alcanzar una plataforma, pero en vez de subirse, la atraviesa. ¡Cómo odio que pase eso en los juegos! Este error molestísimo va a generar muchísima bronca y sobre todo muchas vidas perdidas de forma tonta. Llegamos al jefe de la primera fase. Uno supone que es el jefe, pero al parecer es una persiana diabólica. ¡Wow! Es rara. La forma de vencer a esta cosa también es inentendible. Simplemente le tiramos pelotas al gato 3 veces, este ataca a la persiana y ya está. No vale la pena preguntar mucho, ¿eh? En la siguiente fase, toda la ropa ataca a Barbie, y por eso tiene más lógica el jefe, que es básicamente un vestido poseído.
pero lo de la persiana es como que... no le demos más vuelta, no tiene sentido. Lo importante es que ya llegamos al segundo nivel. No parece la gran cosa al principio, pero realmente puede ponerse bastante difícil. La fase está llena de fuentes y peces voladores, y el problema es que estos no tienen un patrón definido con el que uno pueda aprender por ensayo y error. Simplemente salen cuando se les canta, y eso lo hace bastante irritante. Después de intentarlo muchísimo, por fin pude pasar el nivel de las fuentes, y cuando parece que el juego termina, hay un nuevo desafío. Ahora Barbie sueña que es una sirena, y debemos guiarla en esta fase acuática. Con este nivel me ocurre algo curioso. No es nada del otro mundo, pero me recuerda demasiado a un nivel de Earthworm Jim 2. ¿No lo ven muy parecido? Si me dijeran que ese nivel es una parodia del de Barbie, sería una razón más para amar incondicionalmente a Earthworm Jim. Well done. Y ya que mencionamos aquel juegazo, pasemos a los 16 bits de la Sega Genesis, porque Nintendo no tuvo el monopolio de los videojuegos de Barbie. Allí, en nuestra siempre recordada Genesis, tuvimos Barbie Supermodel. Es verdad que dije antes que uno no sabe bien qué esperar de un juego de Barbie, pero probablemente muchas personas pensarían en algo más o menos así. Barbie es una supermodelo que deberá conducir su auto para llegar a diferentes pruebas de vestuario y sesiones de fotos para revistas. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer en este juego es súper simple. Llevaremos a Barbie en su auto, recolectando estrellas, y cada tanto entraremos en fases bonus en las que deberemos emular las tapas de revistas en las que aparece, haciendo que quede vestida, maquillada y peinada exactamente igual para ganar más puntos, y luego practicar unos pasos que nos ayudarán en la pasarela. ¿Quedó claro? Bueno, entonces repitan eso durante todo el resto del juego. Les juro, parece que me estoy burlando o que tengo algo en contra del juego, pero es realmente así. La fórmula termina siendo obviamente un embole total, repetitivo y monótono hasta no poder más, en la que no hay más cambios que un par de fondos cada tanto mientras hacemos exactamente lo mismo una y otra vez. Pero como hay Barbie para rato y todavía se la podía exprimir un poquito más, seguimos adelante con juegos de la muñeca para PC. Hayan tenido o no una Barbie en sus vidas, todos saben que ella ha tenido miles de ocupaciones. Fue doctora, diseñadora de moda, azafata, bailarina, modelo, veterinaria, cantante, dentista, maestra y muchísimas más, pero nunca me imaginé que además de todo eso también fue alumna de Indiana Jones. Sí, aquí les presento Barbie Explorer, una mezcla del mencionado Dr. Jones con los juegos de Tomb Raider. O por lo menos en concepto, porque después Barbie Explorer está tan obviamente inspirado en los juegos de Crash Bandicoot que casi hasta da un poco de vergüenza. Faltaría nomás que Barbie pueda dar giros y ya se completa el plagio. Más allá de lo dicho, hay algo que es mucho más molesto. Barbie explica absolutamente todo. Desde aquí puedes escoger entre jugar una nueva partida para 1 o 2 jugadores o cargar una partida anteriormente guardada. Utiliza las teclas cursor del teclado para resaltar tu elección. Aquí podrás registrarte como nueva jugadora. Para introducir tu nombre, selecciona las letras o símbolos utilizando las teclas cursor. ¡Bien! Ahora vamos a elegir el nivel de dificultad de tu partida. Utiliza las teclas cursor derecha e izquierda para seleccionar el lugar al que quieres ir. Vamos a África. Nos dirigimos a África Central. Es en esos momentos en que uno puede darse cuenta que muchas personas entienden que los videojuegos educativos tienen que tratar de idiotas a los jugadores. ¿Hay necesidad de explicar lo que es totalmente evidente leyendo el menú? Y aún si me dijeran que eso es para chicos y chicas que no saben leer, sigue siendo estúpido porque las explicaciones son insufriblemente largas. A lo que hay que sumarle que cada vez que entras a un menú nuevo también te explica todas las opciones que hay. Lo único que le faltaría sería que Barbie te diga durante el juego paso por paso todo lo que tenés que hacer. Y por si eso no fuera suficiente, los controles de este juego son... ¡Ay, qué difícil de explicar! Son algo increíble. Barbie Explorer se juega con el teclado. Con el teclado. Y no puedo explicarles lo duro y acartonado que se sienten los controles. Es como en esos primerísimos videojuegos en 3D en los que cada vez que uno quería girar tenía que frenar sus pasos, orientar al personaje y ahí seguir adelante.
Solo que en este caso estamos hablando de un juego del año 2002, así que no hay excusa. Si nos lo ponemos a pensar, hacer que los controles de un teclado se sientan tan incómodos y respondan tan mal es un logro en sí mismo. Por lo demás, el juego no tiene nada de especial. Podríamos decir incluso que es medianamente entretenido, pero si sus controles no fueran tan espantosos, tal vez habría sido bastante mejor. La PC ha tenido muchísimos juegos de Barbie, para todos los gustos, y en ese sentido también existen algunas aventuras gráficas. Por eso vamos a jugar dos de ellas en las que vamos a encontrar una nueva faceta de la muñeca. Les presento a Detective Barbie, el bromista del carnaval, y Detective Barbie 2, el misterio de las vacaciones. Son casi el mismo juego, así que los voy a comentar un poco por arriba a los dos juntos. En el primer juego, Ken asiste a un espectáculo de magia en el que se ofrece para participar y termina desapareciendo. En el segundo, ayudaremos a un profesor a resolver el misterio de una mansión en la que parece haber joyas escondidas. Acompañaremos a Barbie y a su amiga Becky a resolver estos casos, pero primero deberemos registrarnos como sus ayudantes. Aunque en Detective Barbie 2 aparece Ken como un ayudante más, aquí vemos que solo nos permite ingresar nombres femeninos y solamente los que están registrados en la base de datos. Che, amor, ¿puedo poner tu nombre para el juego? Sí, yo supongo que no pasa nada. No debería. Bueno, dale. Camila, qué bueno que estás aquí. ¡Estupendo! Podemos resolver este caso. Camila, con tu ayuda podemos salvar a Ken y el carnaval. Camila, tenemos que encontrar tanto a Ken como el dinero. Camila, ¿ves algo oculto cerca de la máquina de rosetas de maíz? No, sacala pues ya no lo soporto, te juro que no lo soporto. Al igual que ocurría en los menús de Barbie Explorer, en estos juegos hay largas explicaciones sobre la interfaz, sobre todo en el primero. Y si nos ponemos impacientes para empezar a jugar un videojuego de Barbie, entonces ya arrancamos mal. Sumémosle a eso que el doblaje español de estos juegos es de una calidad bastante debatible y que cuesta un poco acostumbrarse al control. No es una aventura point and click como las de siempre, sino que debemos arrastrar el cursor hacia la dirección que queremos ir. En realidad no tiene mucha complicación, pero al principio va a resultar un poco confuso. La herramienta que nos permitirá encontrar más pistas es, lógicamente, la lupa, que nos mostrará las huellas de pisadas. Una cosa curiosa con respecto a estos juegos es que la ubicación de las pistas cambia en cada partida, lo cual está bastante bien y le da un poco de valor rejugable. Obviamente que son juegos orientados a los más chicos, y no tienen una dificultad muy elevada, pero aún así no debería extrañarles si se atascan en algunas partes. Es un poco tedioso ir y venir constantemente sin saber bien qué hacer en ciertos momentos, pero si quisieran jugarlo tienen que tener en cuenta que si revisaron todo lo que había en una habitación y no encontraron nada, vayan de nuevo más tarde, que muy probablemente encuentren una pista que antes no estaba. A veces parece tener cierta lógica. Tras conseguir una pista importante se desbloquean otras que nos permiten avanzar, pero en muchas otras ocasiones se siente como si las pistas aparecieran completamente al azar, lo cual termina siendo todo más raro. Como curiosidad, aunque es algo no tan inusual en juegos de PC de la misma época, en Detective Barbie nos dan la opción de imprimir nuestra placa de detectives e incluso imprimir fotos de las pistas que encontramos. Acá les muestro la foto de una pista de Detective Barbie 2, y si no les digo que es una partitura de piano seguramente no lo adivinen porque la calidad de la foto es pésima. No podía pedirse tanto en aquellos años. En líneas generales, los dos juegos de Detective Barbie no podrían considerarse malos, o por lo menos yo no los veo así. Son un poco tontos, es cierto, y la parte de investigación está muy agarrada de los pelos. Pero la verdad es que no tienen nada ni ofensivo ni insultante. Tal vez para la época en que salieron estuvieran bastante bien, pero hoy en día la verdad es que no tienen mucho para ofrecer. Detective Barbie 1 solo funciona correctamente en Windows 98, así que mi recomendación es jugarlo a través de un PC virtual con este sistema. Pero sorpresivamente Detective Barbie 2 funciona en Windows 10. Mi advertencia para quienes quieran probarlo en este sistema operativo es que guarden la partida muy seguido, ya que suele dar algunos problemas y se sale. Con todo esto ya tendríamos más que suficiente, pero como sé que les encanta verme sufrir, me sacrifico un poquito más para su entretenimiento. Barbie también tiene una página web en la que pueden jugarse varios videojuegos cortos, así que vamos a probar algunos. Sesión de fotos veloz. Deberíamos sacarle fotos a imágenes mal recortadas de animales para conseguir puntos. Eso, nada más. Y nada más en serio, porque son 2 niveles y se terminó. Juegazo, ¿no? Dreamhouse Adventures.
¿Te preguntaste alguna vez qué hacen los ricos en su tiempo libre? ¿Y qué van a hacer? ¡Juegan badminton, por favor! Así que vamos a ayudar a Barbie a aprender a jugar, aunque en realidad solo tenemos que moverla hacia donde va la pelota y ella la golpea automáticamente. El otro minijuego dentro de Dream House Adventures es de equitación. Cabalgaremos y saltaremos cuando aparezcan obstáculos. Ah, y hay otro más en el que hay que buscar a un perro que no entiende que jugar a las escondidas implica esconderse, y es más fácil incluso que sesión de fotos veloz. Barbie Dreamtopia, juegos de aventura. Bueno, siempre y cuando lo primero que venga a tu cabeza cuando dicen aventura sea un juego de memoria. En este caso la aventura es entender qué carajo tiene de aventura, recordar qué personaje está en cada carta para encontrar dos iguales. Pero también hay otro juego dentro llamado Montaña Rusa del Reino del Arco Iris. Y si el nombre no alcanzó, miren un poquito nomás y ya nos queda claro algo. Sea lo que sea que se fumaron, yo no quiero probarlo. Mundo de videojuegos. Parece que el creativo del equipo de programadores ese día no fue a trabajar. Por lo demás, nada que decir. Uno de esos tantísimos videojuegos del estilo de Frogger, pero en un mundo de Lego y con una Barbie que parece cualquier cosa menos Barbie. Academia de Escuadrón Secreto. Barbie también como superespía. Nivel 1, manejamos una moto. Nivel 2, atravesamos un túnel lleno de láseres y robots que ni siquiera intentan hacernos daño. Nivel 3, un rompecabezas terriblemente fácil. Así cualquiera se espía. Y llegamos al final con el último juego que vamos a probar. Barbie en una aventura espacial. En primer lugar, esa no es Barbie. Es Elsa de Frozen. Pero si estás igual. En segundo lugar, el juego no es tan malo, pero no tiene absolutamente nada que ver con Barbie en ningún sentido. Al punto de que si apareciera en cualquier otra página, nadie lo notaría. En resumen, un conjunto de minijuegos bastante mediocre, realizados con la seguridad de que cualquier cosa que venga con el nombre de Barbie va a ser jugado por alguien. Lamentablemente en este caso, ese alguien fui yo. Antes de despedirnos, un saludo muy grande a nuestros amigos del canal, Marcos y Magalí Arcodía, quienes nos recomendaron los juegos de Detective Barbie, que ellos jugaban cuando eran chicos, así que espero que se hayan divertido con mi sufrimiento, digo, con mi reseña. ¿Y a ustedes? ¿Qué les parecieron estos juegos de Barbie? ¿Les gustaría que haya una segunda parte? Dejen todas sus opiniones en los comentarios. No se olviden también de seguirnos en Instagram y en Twitter para participar de encuestas y conocer todo acerca de nuestros videos. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición de Ópera Salvaje.